Buenos días. Vamos a leer en Génesis capítulo 43. Génesis 43. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá, diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos y iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre les respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, y un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestra mano doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y para atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano
dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo: ¿Vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Si vamos justo al capítulo anterior y leemos a partir del versículo 35, en el capítulo 42 de Génesis, dice: y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Y dice en el 38, y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. He leído esto para que nos pongamos un poco en la situación de Jacob. Él había perdido a su hijo José, en teoría, y no quería perder a su hijo Benjamín. Y ahora vamos a analizar esto un poco. Ahora, lo que vemos aquí es una situación para Jacob difícil, una situación sin salida. Y en medio de esa situación sin salida, él se empecina, se encabezona en que no quiere hacer descender a su hijo Benjamín, por si acaso le pasa algo. Hay una terquedad aquí. Sin embargo, nada se puede hacer cuando la voluntad de Dios se está haciendo, que era en este caso. Nada puede ir en contra de su voluntad, por mucho que queramos. Me gustaría leer, antes de empezar, una historia. Es de George Muller. Era un director de orfanatos en el siglo XIX que nunca pidió dinero a nadie, solo oraba confiando en que Dios proveería. Una mañana no tenían nada para desayunar en el orfanato, ni él ni todos los niños que tenía a su cargo. Reunió a los niños y oraron y agradecieron a Dios por los alimentos que aún no tenían. En ese momento alguien tocó a la puerta y era un panadero que había sentido que debía hornear pan para ellos. Poco después, un lechero cuya carreta se había roto frente al orfanato ofreció toda la leche. Vemos aquí cómo hay una situación límite, no tienen nada para comer, pero vemos cómo, en este caso, George Muller dijo que el omnipotente Dios haga su voluntad. Que el omnipotente Dios, que es todopoderoso, haga su voluntad. Y vemos aquí en esta historia algo parecido, ahora lo vamos a ver. Dice en el versículo 1, el hambre era grande en la tierra. Es decir,
los hijos de Jacob habían vuelto de Egipto y ya se habían comido prácticamente todo el grano que habían traído. Y recalca con claridad, el hambre era grande en la tierra. Su situación era de hambre, de que no tenían prácticamente ya nada que comer. Y en medio de esa situación, Jacob sigue empecinado en que su hijo Benjamín no iba a bajar con sus hermanos a Egipto. Hay una situación sin salida. Dice versículo 2 que aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Si nos fijamos, Jacob ya sabía lo que había. Sabía que si les mandaba sin Benjamín, corrían el riesgo de que los apresara y de que los encarcelara, o incluso que los cogiera como esclavos. Aún así, Jacob prefería quedarse con Benjamín y arriesgar la vida de sus demás hijos. ¿Qué os parece? Un poco egoísta, ¿verdad? De hecho, la situación que había tenido José era responsabilidad de sus hermanos que le habían vendido por 30 monedas de plata como esclavo. Pero comenzó en Jacob porque trató a José de una manera preferencial. Demostró que le amaba más que a los demás y esto provocó la situación que vino después. Vemos una actitud negativa en Jacob en este sentido, ¿verdad? Y Judá le responde y le dice que no van a bajar a Egipto hasta que no vaya Benjamín con ellos, porque es lo que ese hombre les había dicho, en este caso José, que ellos no lo sabían. Hasta que Benjamín no baje con nosotros a Egipto, nosotros no vamos a descender, porque este hombre fue tajante, lo dijo claramente, no descendáis si no traéis con vosotros a vuestro hermano menor. Una situación sin salida. Y le dice Judá, si envías a nuestro hermano, entonces descenderemos. ¿Y qué le contesta en este caso Jacob a Judá y a sus hijos? Versículo 6. ¿Por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y Judá se lo explica claramente, y se lo explican, aquí dice que todos le respondieron, ellos le respondieron. Es que es aquel varón el que nos preguntó, es que es aquel hombre el que nos preguntó por nuestro padre y por nuestro hermano. Fue él el que nos preguntó. Nosotros no fuimos declarando que teníamos un hermano. Y entonces se lo vuelven a explicar, aunque ya se lo habían explicado. Y aquí Jacob estaba culpando y culpando a sus hijos. Pero la realidad es que Jacob se estaba empecinando en algo que no era posible. Era necesario que Benjamín bajara con ellos para que pudieran comprar alimento. No había otra posibilidad, no había otra salida. Era la única opción. No había otra forma. Antes no he leído, y lo he hecho aposta, el versículo 37 del capítulo 42. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo, refiriéndose a Benjamín. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y esto lo comentó Juan la semana pasada. Rubén, en este caso, estaba dispuesto a entregar la vida de sus hijos, pero no a responder él por todo esto. Si nos fijamos, Rubén no actuó como debería actuar el primogénito, con responsabilidad, responsabilizándose él y estando él dispuesto a enfrentar esa situación. Sin embargo, Judá sí lo hace. Ahora, si pensamos en el pasado, a esta historia,
Judá fue uno de los que vendió a José por 30 monedas de plata como esclavo. Fue Judá uno de ellos. Sin embargo, vemos que aquí Judá estaba dispuesto a responder por su hermano. ¿Qué había pasado entre tanto? ¿Qué le había pasado a Judá? Que había aprendido una serie de cosas, que había madurado, que le habían ocurrido una serie de cosas que podemos ver en el capítulo 38, que no lo vamos a leer, por supuesto, ya lo vimos. Pero sí vamos a ver algún detalle. Judá tuvo 3 hijos, Onán y Sela. Y y Onán murieron por su maldad. Así lo dice aquí este capítulo. Judá tuvo que sufrir la pérdida de 2 hijos. Eso tiene que ser duro, ¿verdad? Para quienes tenemos hijos, perder a un hijo tiene que ser algo muy difícil de digerir. Pero él no perdió a 1, perdió a 2. Y además tuvo una serie de situaciones, si os queréis leer el capítulo 48, en el que podemos ver cómo Dios obra en la vida de Judá. Y cómo ese Judá que estuvo dispuesto a vender a su hermano por 30 monedas de plata, dice en el versículo 26 del capítulo 38, entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto yo la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Y está hablando de su nuera, de una historia un poco oscura que hay aquí en este capítulo, y en la que él termina reconociendo que más justa había sido ella que él mismo, porque él había prometido dar a su nuera, a su hijo, y por temor a que Dios también le quitara a ese hijo, no estuvo dispuesto a cumplir su promesa, por lo cual reconoce aquí parte de sus errores. Y luego en el capítulo 44 y más adelante vamos a ver cómo Judá también reconoce que estuvo mal lo que le hicieron a José, pero eso no lo vamos a ver ahora. Vemos un avance en la vida de Judá, vemos una madurez debido a una serie de cosas que le pasaron y que Dios utilizó para formar su carácter. Ahora, ¿para qué están escritas estas cosas en el Antiguo Testamento? Están escritas, dice en 1 Corintios 10, 11, que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas están escritas para enseñarnos cosas y amonestarnos cosas. Y de igual manera somos pecadores como Judá, y de igual manera Dios obra en nuestras vidas, a veces a través de sucesos difíciles de digerir, pero Dios los utiliza para forjar nuestro carácter. Ahora, ¿qué es lo que aquí responde Judá? Yo respondo, versículo 9, por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Eso es lo que aquí dice Judá. Yo me responsabilizo plenamente de mi hermano. Estoy dispuesto a todo por devolvértelo sano y salvo. Y Jacob lo acepta. Jacob no creyó a Rubén en su momento, pero sí cree aquí lo que Judá le está diciendo. También ayuda un poco que el hambre que estaban pasando le empujaba a ello. Estaba en una situación que tampoco tenía mucho que decir ni que elegir. No le quedaba otra opción que decidir esto. El Señor a veces nos lleva a situaciones sin salida en nuestras vidas o situaciones difíciles, donde al final lo único que nos queda es decirle al Señor, Señor, nada puedo hacer que sea lo que tú quieras, que sea tu voluntad. Dice en el versículo 14, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano
y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Jacob tiene que ser llevado hasta el límite para que esté dispuesto a renunciar a la niña de sus ojos, que en este caso es Benjamín, y esté dispuesto a dejar todo en manos del Señor. Pero ¿cuántas veces nosotros nos empecinamos en cosas en vez de dejar las cosas en manos del Señor? Dice en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9 y 10, 2 Corintios 1, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Aquí Pablo está hablando de algo que le ocurrió en Asia hasta el punto de que temieron por su vida. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esta era la situación que Pablo había tenido allí. Y dice el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Dios es el que les libró. ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios les llevó a esa situación límite? Para que no confiasen en ellos mismos, sino en Dios. Y Dios nos lleva a situaciones difíciles para que no confiemos en nosotros mismos ni en nuestras fuerzas, sino que confiemos en el Dios Todopoderoso. Y eso hizo también aquí con Jacob. Le llevó a una situación límite, difícil, de pérdida, de temor. Ya había perdido un hijo, podía perder a otro. Otro estaba encarcelado, aunque a ese le importaba menos, pero también supongo que le dolía en su corazón. Aunque prefería tener a Benjamín y que Simeón estuviera en la cárcel. Esa es la verdad. Pero llega un momento en que tiene que decir, Señor, todo lo pongo en tus manos porque yo no puedo hacer nada. En realidad nosotros no podemos ni siquiera añadir un pelo a nuestra cabeza. Incluso podemos hacernos un implante de pelo, que hoy está de moda, y probablemente a los 2 o 3 años se te vuelva a caer el pelo. Porque no está en nuestra mano tener pelo o no, estar sanos o enfermos, o ser más guapo o más feo. Todo está en manos de Dios, porque Él es el omnipotente. De igual manera que aquí en la vida de los descendientes de Abraham y de los hijos de Jacob estaba ocurriendo todo esto, en la vida de cada uno de nosotros hoy en día ocurren cosas. Y a veces nos empeñamos y nos empeñamos y nos empeñamos. Y lo único que hay que hacer es dejar de confiar en nosotros mismos y confiar plenamente en nuestro Dios, que es el que nos libró, el que nos libra y el que nos librará. Es el único que puede hacerlo. Digamos que el versículo 14 es el punto clímax de esta historia. Hay otra cosa interesante, ¿no? Y es que a partir del versículo 10, bueno, en el versículo 10 dice Judá, y se lo dice a su padre, si no hubiéramos estado dándole tantas vueltas a esto y nos hubiéramos ido antes, podríamos haber vuelto ya 2 veces. Hemos estado perdiendo el tiempo, estamos pasando hambre y no nos queda comida. Tenemos un viaje de varias semanas, porque no era por autopista, precisamente. Era atravesando desiertos y historias para llegar a Egipto. Hubiéramos podido volver ya 2 veces. ¿Qué estamos haciendo? Así que aquí ya Jacob ve que no hay otra opción. Hay que hacerlo. Así que les dice 3 veces, tomad. Versículo 11 dice, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, etc., para llevarle un presente a José. En segundo lugar, en el 12, tomad en vuestras manos la cantidad de dinero que se os devolvió, por si acaso os lo reclama. Y en tercer lugar, tomad también a vuestro hermano. Llevároslo todo, porque la situación ya
es inviable. Y es Dios el único que va a hacer su voluntad. Confiemos en que Dios tenga misericordia en toda esta situación, que tenga misericordia de vuestro hermano Simeón y también de Benjamín. Dios es el que va a hacer las cosas. Aquí Jacob reconoce que él es incapaz y que Dios es el único que puede hacerlo. Ahora, en un sentido, todas las personas de este mundo están en una situación sin salida. Es una situación límite, es una agonía hasta su momento final, que es la muerte. Y la única manera en la que puedes salvarte de una condenación eterna es decir, me rindo al Señor Dios omnipotente. Él es el único que puede rescatarme y ayudarme. Él es el único que me puede sacar de esta situación en la que voy a terminar muriendo y en una condenación eterna. Dios es el único que puede. Aquí la palabra que utiliza, omnipotente o todopoderoso, es el Shaddai, que significa eso, el Dios todopoderoso, el que todo lo puede. Así que Jacob no está apelando al Dios del pacto, que sería Yahvé, tampoco está apelando a Elohim, sino a El Shaddai, el Dios que todo lo puede. Y como es el Dios que todo lo puede, en Él dejo todo y descanso. De igual manera, hermanos, nuestras vidas deben descansar en el Dios Todopoderoso, sabiendo que Él envió a su Hijo Jesucristo, sabiendo que estuvo dispuesto a morir en una cruz, sabiendo que resucitó al tercer día, sabiendo que diseñó desde antes de la fundación del mundo un plan para rescatar a los hombres. Así que ese Dios todopoderoso es el que nos sustenta y nos guarda. ¿Qué pasó a partir de aquí? Pues que Dios les protegió. Que Dios les protegió. Como dijo Pablo, les libró y les librará. Si nos fijamos, la historia de Génesis es una historia en la que se puede ver la redención y en este caso, en esta parte final, la redención de la descendencia de Abraham. Dios les protege en todo momento. En este momento hubieran muerto de hambre si no hubiera sido por la provisión de Egipto y de José. En este momento hubieran perecido, hubieran muerto. No habría habido otra manera. Así que cuando volvieron a Egipto, volvieron llenos de temores, volvieron llenos de miedo, volvieron llenos de reparos. De hecho, en el versículo 18 dice, entonces aquellos hombres tuvieron miedo, tuvieron temor. ¿Por qué? Por el dinero que les había sido devuelto. Y entonces, ¿qué es lo que dijeron? Ahora nos van a pedir ese dinero, nos van a meter presos, nos va a tender una trampa. Vamos, que desconfiaban bastante de José, aunque no sabían que era José realmente, pero tenían miedo y temor de que les hubiera tendido una trampa. Y es interesante porque van al mayordomo, se lo explican, y la respuesta del mayordomo es asombrosa, porque el mayordomo no era descendiente de Abraham, pero seguramente José le había hablado algo de Dios, si no, no hubiera respondido todo esto. Dice en el versículo 23, él les respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales, yo recibí vuestro dinero, y sacó a Simeón a ellos. El mayordomo les dice, no temáis, que Dios ya ha suplido todo esto, que Dios se ha encargado de todo esto, que es vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre. Como diciendo, es que es vuestro Dios. ¿Estáis confiando en vuestro Dios? Vemos aquí esto con claridad. Y entonces aquí, a partir de aquí, vemos lo que ocurre, ¿no?
Ahora, si nos ponemos en el contexto de los que leyeron esto, los primeros lectores era el pueblo de Israel que estaba en el desierto esperando para entrar en la tierra prometida. Estaban en un desierto durante muchos años y estaban siendo sustentados por la misericordia de Dios. Al igual que nosotros en esta vida, que es un desierto hacia la tierra prometida, estamos siendo sustentados por el poder de Dios. Dice en Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. El Señor les estuvo sustentando durante 40 años en el desierto con comida y con bebida, con agua. Él mismo les sustentaba cada día dándoles su alimento. ¿Cuál es la escena entonces que vemos aquí? Un banquete y, en teoría, cierta alegría. Me gustaría que nos fijáramos en un detalle, versículo 26. Y vino José a casa y ellos trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Versículo 28. Les preguntó por su padre y dijo: bien va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. ¿Nos suena esto algo? Al sueño que tuvo José en Génesis capítulo 37. Lo vamos a mirar brevemente. Dice: y soñó en el versículo 5, capítulo 37, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y luego cuenta otro sueño parecido con las estrellas. Y de hecho esto les enfureció tanto que fue el principio de la traición que le hicieron luego a su hermano. Aquí se cumple ese sueño profético que había tenido José. Se inclinaron a él. Se inclinaron a él. Ahora, hay una cosa también aquí que nos llama la atención. Es que José fue traicionado, fue vendido como esclavo, tuvo que pasar por la cárcel, tuvo que criarse sin su padre, pero aún otra cosa más. Tuvo que criarse sin su hermano, al que no conocía, porque nació después de que él se fuera, y le ve ahí delante. Y mi pregunta es, o una pregunta sería: ¿qué hubiera sentido yo en ese momento y qué habría hecho? ¿No me hubiese vengado de mis hermanos? ¿No hubiese salido toda mi ira y les hubiera metido en la cárcel? ¿O algo peor, les hubiera vendido como esclavos para que probaran la misma medicina? Eso es lo que hay en nuestro corazón humano. El vengarme, el devolverle al otro lo que ha hecho. Sin embargo, José les invita a un banquete. Y esto me recuerda a que nosotros merecemos toda la ira de Dios por nuestro pecado y nuestra rebelión hacia Él. Y sería justo que recayera toda su ira sobre nosotros. Totalmente justo, porque somos pecadores, malvados y oscuros delante de Dios. Pero además nos hemos rebelado a una contra Él. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, a perdonarnos para siempre.
Pero no solo eso, sino que nos ha invitado a un banquete. El Señor nos ha invitado a su banquete. Un banquete que no es temporal como aquí, es un banquete eterno. Vemos aquí en José una sombra de lo que Cristo hizo. Cristo no vino a vengarse de nosotros, vino a redimirnos, a rescatarnos y a perdonarnos. Por supuesto, a todo aquel que cree en Él. Al que no, evidentemente no. Y bueno, da algún detalle como por ejemplo que le dio 5 veces más comida a Benjamín que al resto de sus hermanos. Yo creo que algo de rencor sí que había en José, ¿no? Que era un ser humano. Es normal. Pero además también porque Benjamín era su hermano de verdad. El resto de sus hermanos eran hermanos de padre. Pero Benjamín era su hermano, los otros eran hermanastros realmente. Y dice al final, y bebieron y se alegraron con él. Está como dando paso a la siguiente historia que vamos a ver la semana que viene. Ahora, ¿qué es lo que vemos en todo esto? Vemos cómo el Señor lleva a Jacob a una situación límite y vemos cómo al final Jacob tiene que decir, todo queda en manos del Dios Todopoderoso. Y de igual manera nosotros, un día, cuando nos dimos cuenta de que estamos en una situación sin salida, tuvimos que decir a Dios, dejo tu vida en mis manos, me arrepiento de mi pecado y de mi maldad, pongo todo delante de ti, porque tú eres el Dios Todopoderoso y en ti estoy seguro. Dice el... Vamos a ir Dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeremos aunque la tierra sea removida. Y me gustaría acabar con el Salmo 91. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Fijaros en esto. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuelve de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No temeré nada, porque el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, Dios, me cubre con sus alas. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Yahvé, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia, lo libraré
y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese es nuestro Dios, un Dios misericordioso y compasivo. Así que cuando estamos en medio de situaciones límites, difíciles de digerir, es para que confiemos en Dios y no en nosotros mismos. Toda la gloria sea para